Planea, Red de Arte y Escuela. Planea es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera transversal. A través de diferentes proyectos, la red pretende prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en las instituciones educativas, culturales y en su ecosistema más cercano, a través de las prácticas artísticas. Estás escuchando el segundo episodio de una serie de podcasts que te ayudarán a navegar fácilmente el centro de recursos de la red Planea y formarte en arte y educación. El episodio de hoy forma parte del itinerario 1, Arte y Escuela, y se titula En profundidad. ¿Cómo podemos aplicar las prácticas artísticas en la escuela de forma continuada e integrada? La red Planea permite, en el contexto de la escuela, que las prácticas artísticas no se entiendan solo como una metodología o un recurso, sino como una forma de estar en el mundo, una sensibilidad con la que aprender el entorno que nos rodea. Lejos de idealizar las artes y lo cultural como expresiones exclusivamente buenistas, inspiradoras y bellas, experimentar con los lenguajes artísticos y culturales nos invita a sostener una relación más crítica, empática y comprometida con la realidad que compartimos. Quizás es hora de entender que no estamos transitando una o varias crisis, sino de reconocer que el mundo es en sí mismo un lugar complicado, profundamente tensionado y desigual. Un mundo herido que exige respuestas colectivas de una sociedad creativa y consciente. Y eso, también, se aprende en la escuela. Como explicará nuestra invitada a lo largo de este episodio, esta defensa del cruce entre arte y educación no se trata solo de una convicción personal o una intuición pedagógica, sino que es una idea respaldada por marcos internacionales, experiencias concretas y voces que, desde distintos ámbitos, defienden el lugar del arte en la escuela como una cuestión de justicia social y de derechos culturales. Sin ir más lejos, la UNESCO aprobó en febrero de 2024 el primer marco mundial por la cultura y las artes en la educación, que surge tras años de consultas, diálogo y negociaciones con múltiples actores de los Estados miembros. Es importante reconocer, a través de estos impulsos, que la conexión entre arte y educación es necesaria. Es urgente que las relaciones entre los departamentos de educación y cultura de las diversas administraciones cooperen y restablezcan sus vínculos. Todo esto debe traducirse también en acciones que afecten a la vida cotidiana de docentes, artistas y alumnado, con estrategias de colaboración que permitan que exista un flujo circular y continuado entre ambas disciplinas, porque son codependientes y porque juntas mejoran nuestra percepción del mundo, de las otras personas y de nosotras mismas. En este episodio profundizaremos en la visión y trabajo de la red Planea con ejemplos y referencias concretas que te ayudarán a comprender cómo introducir las prácticas artísticas en la escuela con un enfoque transversal y transformador. Aterrizando en el aula. ¿Qué significa ser un centro Planea? ¿En qué consiste? ¿Trabajar con una metodología artística supone improvisar? Si democratizamos el arte en nuestras escuelas, ¿esto quiere decir que todos vamos a ser artistas? ¿Es posible que nuestro alumnado aprenda e integre en sus conocimientos los mismos contenidos que pide el currículum, pero a través del arte, como por ejemplo la danza? De la misma forma que existen centros de educación bilingüe, ¿podemos hacer que el alumnado se exprese a través del arte igual que en sus lenguas maternas e incluso potenciando sus capacidades? Hablar con sentido. En este episodio de hoy contamos con la presencia de Sofía Coca Gamito, compañera del equipo de la red Planea como parte de la cooperativa CEMOS 98, el nodo mediador y coordinador de la red en Andalucía.
Sofía lleva más de 20 años dedicada a la producción e investigación cultural. En CEMOS 98 es la responsable de la gestión del conocimiento, las relaciones con la comunidad y el equipo de trabajo. Comenzamos retomando una pregunta del primer episodio. ¿Por qué el arte y las prácticas artísticas deben tener más presencia en las escuelas? Debemos aclarar, en primer lugar, que no es que pretendamos dar más espacio a los procesos creativos y a las prácticas artísticas en detrimento de otras disciplinas, sino que lo que realmente pretendemos y lo que realmente reclamamos es articular esas otras disciplinas aprovechando precisamente las formas de hacer, de pensar, de sentir y de relacionarnos que nos ofrecen las artes. Y es verdad que históricamente las enseñanzas del arte en el contexto de la escuela pues han tenido un enfoque muy de aprender la disciplina, ya sea pues a tocar la flauta o a hacer trabajos de plástica, sin que haya realmente un contenido y una reflexión detrás, ¿no? Esto ha hecho que, bueno, que ese trabajo, esas asignaturas, esos contenidos hayan perdido valor y hayan perdido también interés, no solo desde el punto de vista social, sino desde el propio aprendizaje, ¿no? Para el alumnado. Las prácticas artísticas que nos interesan en Planea son aquellas pues, que dialogan con las problemáticas del presente, ¿no? Que son inclusivas, que tienen discurso y que nos ayudan a pensar y aprender de otra manera. Esas prácticas, esas formas de entender el arte, abren un espacio para el cuestionamiento, para la imaginación, para el juego, y eso es clave si queremos una educación que no solamente transmita conocimiento, sino que forme a personas críticas, creativas, empáticas, ¿no? Que son valores pues muy necesarios. Cuando desde Planea decimos que el arte o las prácticas artísticas deben ser una parte de la construcción de un mundo común o que las prácticas artísticas nos ayudan a vivir en común, no le decimos simplemente pues como una frase más o menos inspiradora, ¿no? Sin contenido, lo decimos porque realmente creemos y lo hemos comprobado en la práctica, en las escuelas con las que llevamos tiempo trabajando, pues que las artes no suceden al margen de la vida escolar, ¿no? O de la vida social, sino que las prácticas artísticas son en sí mismas formas de relación, de pensamiento, formas de expresión, de aprendizaje y de transformación. Por eso apostamos porque estén en el centro de la vida educativa, pues como una forma al final de imaginar y de construir colectivamente aquello que entendemos que es la vida en sociedad, la vida en común. Y creemos que desde los proyectos de Arte y Escuela que llevamos a cabo con Planea, pues aportamos el ser capaces de pensar soluciones creativas de forma colectiva, ¿no? Ser capaces de ponernos de acuerdo. Me parece que tal y como están las cosas no es un mal comienzo y el arte y las prácticas artísticas pueden ayudarnos a eso. En el texto asociado a este episodio nos hablas de una idea que compartimos en Planea y sobre la que nos gustaría que profundizaras un poco más. ¿Qué queremos decir en Planea cuando indicamos que las artes fomentan la construcción de un mundo común? No hablamos del arte como un método más o como un recurso decorativo o estético que nos va a servir o nos va a ayudar a dinamizar el currículum, sino que entendemos el arte dentro de la escuela como una interfaz que nos ayuda a abrir procesos donde se reformulan quiénes somos, donde se reformulan los roles y las formas de convivencia, los espacios, los tiempos y en última instancia pues la vida del centro educativo en su conjunto. Y no se trata solamente pues de aprender cuestiones relacionadas con lo creativo, con el arte, con las prácticas, o no se trata solamente de aprender con y desde el arte, sino aprender cómo queremos estar juntos en la escuela, ¿no? Que al final, al fin y al cabo, pues no deja de ser una representación de la sociedad. ¿Podrías mencionar alguno de los proyectos? Filomena valió la pena, que se llevó a cabo en varios centros de la Comunidad de Madrid, en concreto, bueno, al menos uno de ellos era el Instituto Menéndez Pelayo de Getafe, donde el alumnado pues, reutilizó los troncos que se habían caído debido al temporal de 2021
y lo utilizó para rediseñar su propio espacio de patio. Este proyecto no solo sirvió para activar, digamos, una dimensión estética, sino que sirvió o que dio la oportunidad para abrir debates en torno a la ecología, a, a problemáticas sociales, climáticas, políticas, de memoria e incluso pues, de apropiación del espacio, ¿no? Y otro ejemplo sería Dime tu nombre, que este se llevó a cabo en el municipio de Huejar Sierra, en Granada, con el artista escénico Emilio Rivas, y en el que con el lenguaje escénico, con la escucha y con la exploración del territorio, se puso en relieve la capacidad que tiene una comunidad concreta para construir colectivamente su propia historia, ¿no? Reescribirla y darle un significado diferente. Y todo eso, pues, mediante entrevistas y la exploración del territorio, entrevistando, como digo, a personas anónimas pertenecientes al pueblo. El resultado final de esa exploración y de esa puesta en común de la comunidad en torno al cole fue la de elegir un nuevo nombre para su centro, que a partir de entonces pasó a llamarse La Vereda. Si soy docente y quiero apostar por las prácticas artísticas en la escuela, ¿cómo me puedo organizar con las demás docentes? Y también con respecto al currículum obligatorio. En el texto lo expresas como imaginación organizativa. La escuela ha entrado en las últimas décadas en una rigidez metodológica que cuesta mucho romper y cuesta mucho salir, y las docentes a veces no ven o no encuentran las herramientas para llevarlas a cabo dentro de lo que ofrece el propio sistema. Están tan habituadas a la dificultad de la justificación por la burocracia, a no salirse de las programaciones o no salirse del libro de texto, que les cuesta ver que el propio sistema ofrece oportunidades para ser creativas. Y en Planea somos conscientes de que no se trata de añadir precisamente más tareas, sino de reorganizar las dinámicas escolares para que el arte no sea una carga, sino un dinamizador del propio plan de centro o de las PGA. Desde Planea, nuestro propósito es ayudar a los claustros y a los equipos directivos a darse cuenta de que los centros educativos son escenarios privilegiados para practicar la imaginación organizativa en ese sentido. Nosotros hemos llegado a las escuelas proponiendo generar o crear lo que hemos llamado grupos motores, que articulan los proyectos de arte y garantizan su continuidad, porque en definitiva implican a más docentes y permiten coordinarse con las artistas y las mediadoras. Estos grupos motores además encuentran en la propia organización que de por sí ya tienen los centros educativos la manera de compartir la información, pues a través de los equipos de TCP u otras herramientas internivelares. Cuéntanos ejemplos más concretos. Otro ejemplo que se ha llevado a cabo en muchos centros de la red ha sido la creación de protocolos de bienvenida para profesorado nuevo, pues donde se explica la colaboración con Planea, se explica la filosofía del trabajo con Planea y donde en definitiva pues también se articula el trabajo artístico. Y desde ese momento ya empiezan a establecerse las conexiones con el currículum, y de esa forma, aparte de hacer un trabajo concreto de intervención sobre el currículum, fortalece de una manera estratégica también la cultura de centro. Y intenta de esta forma pues paliar una de las principales barreras que nos encontramos en la escuela pública, que es la itinerancia del profesorado. Al final, esos protocolos de bienvenida ponen sobre la mesa unas formas de hacer del centro en torno al arte que afecta a todos y todas y que debe mantenerse independientemente de que los equipos directivos cambien o de que el profesorado rote. Esta manera de contar cómo trabaja el centro, explicar las herramientas disponibles, las estrategias y las metodologías, generan también desde el principio un sentimiento de pertenencia muy potente, y al mismo tiempo pues nos sirve para detectar pues necesidades específicas, por ejemplo, muy concretas en formación en prácticas artísticas muy determinadas.
Y la última de las estrategias que nosotros hemos puesto en marcha en los centros sería las sesiones de codiseño, donde se han generado espacios de convivencia entre docentes y artistas fundamentalmente con la ayuda y con el trabajo de la mediación. Y esos espacios han sido fundamentales para generar conexiones directas con las programaciones didácticas y con el currículum. Y en el fondo, pues ha supuesto cierta transformación metodológica en la manera de trabajar, ya que esas sesiones pues han fomentado una colaboración real entre el profesorado, artistas y otras agentes que de repente han entrado a formar parte de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y ha implicado pues ajustar los proyectos, no simplemente el proyecto que traía el artista sin más, o no simplemente la programación didáctica que tiene el docente sin más, sino en esa mezcla, en ese trabajo de escucha mutua y de mezcolanza es donde se produce la potencia de los proyectos de arte y escuela. ¿Nos puedes contar sobre la experiencia de las docentes que son parte de Planea, pero desde sus inicios, en 2019? Muchas docentes han coincidido en conversaciones, en espacios que nos hemos dado para hablar de estos temas, en que las metodologías y formas que ofrece Planea son una vía muy concreta y muy práctica para poner en marcha lo que de por sí ya propone la LOMLOE. Por ejemplo, una de las herramientas que promueve la LOMLOE para atender a la diversidad en el aula es el diseño universal del aprendizaje, donde el arte y la creatividad pues, pueden ser de mucha utilidad, porque el arte motiva, conecta con los intereses del alumnado, permite usar múltiples lenguajes, ofrece también muchas maneras de expresarse, lo que ayuda a cada estudiante a comunicar lo que piensa, lo que siente o lo que sabe a su manera. ¿Cómo logro que los docentes que no comprenden esta línea de pensamiento quieran llevar a cabo estas propuestas? ¿Qué le dirías a un claustro que quiere sacar adelante un proyecto de centro a través de las artes, pero que cuenta con resistencias dentro del propio claustro? Cuando hablamos de que Planea opera en el campo de la transformación social, lo que realmente queremos decir es que esos cambios que propone tienen una pretensión duradera, que afecte a las relaciones y a las estructuras y que de alguna manera condicione o comprometa a la propia arquitectura institucional que es la escuela, ¿no? Y no es que nos estemos encontrando con que haya malas personas que se niegan a escuchar o a hacer las cosas diferentes, sino que nuestro aprendizaje nos lleva a afirmar que es que las instituciones están diseñadas para ejercer esa resistencia sobre los cambios, pero eso no significa que no sean posibles. Para los distintos nodos de mediación de Planea, la clave ha estado en no imponer, sino en invitar desde el acompañamiento. Y en este sentido, es verdad que nos hemos encontrado muchas veces con lo que hemos llamado reticencias naturalizadas, que han sido, pues eso, resistencias que ni siquiera se perciben como tales porque están muy arraigadas en la cultura escolar tradicional, pero que están ahí, que muchas veces impiden que procesos que van a ser de mucha utilidad o que van a ser muy saludables para la comunidad educativa, pues no se articulen con la facilidad que podrían hacerse y que, bueno, pues que lleve todo un poquito más de trabajo. Por eso nuestro enfoque no ha sido nunca dogmático o evangelizador, sino ha sido mediador, en un sentido de que hemos tratado de activar palancas, generar vínculos, generar procesos de confianza y desde ahí, pues, construir juntas. Vale. ¿Y en la práctica, cómo lo habéis hecho? Hemos partido siempre de un primer encuentro con los equipos directivos, que han sido la primera puerta de acceso a los centros, nuestros principales cómplices a la hora de poder llevar a cabo nuestro trabajo y quienes nos han ayudado a hacer un primer diagnóstico que podía valer para detectar inicialmente qué necesidades tenía ese centro y qué respuestas se podrían dar a través del arte. En segundo lugar, el contacto con los claustros y con los docentes, a veces en pequeños grupos y muchas veces pues, con la totalidad del claustro cuando ha sido posible.
mediante charlas, formaciones, encuentros, conversaciones que han dado como resultado la creación de los equipos motores. Las sesiones de codiseño, que son las que nos han permitido trabajar y mezclar, por un lado, el currículum con el proyecto artístico, beneficiándose tanto el ámbito pedagógico como el artístico de uno y otro mundo. El siguiente paso sería la intervención desde el aula, donde docentes y artistas han compartido espacio y tiempo con el alumnado para llevar a cabo los proyectos. Muchas veces hablamos de intervención en el aula, pero esas intervenciones se han producido fuera del aula, ¿no? En espacios abiertos, en patios escolares o en lugares cercanos al centro educativo. Y por último, si bien es verdad que desde Planea no le damos una importancia excesiva a los productos finales, sí encontramos en las sesiones de convivencia o celebraciones de final de curso un buen espacio o una excusa para contar a la comunidad qué se ha trabajado desde el proyecto artístico. Muchas veces se hace una muestra, muchas veces se hace una exhibición, muchas veces simplemente se genera ese espacio de convivencia para encontrarnos, para contarnos y para que fundamentalmente el alumnado pueda tomar la palabra y pueda expresar cuáles han sido los aprendizajes vinculados al arte ese año. Sofía, aunque sea un poco difícil, ¿podrías hacernos un resumen para que fijemos todas estas ideas en un minuto? Que empiecen desde lo que ya hacen bien. Un claustro que ya se está haciendo esta pregunta, aunque encuentre resistencia, está en el camino de querer hacer las cosas de otra manera. Que rompa con las estructuras de lo que pensamos que es el arte o lo que pensamos que es un artista, que no hay que ser artista para trabajar con las artes vivas o para hacerse preguntas, que empiecen con algo pequeño o diseñado con alguien de confianza, muchas veces dentro de las familias y de la comunidad educativa hay personas que ya controlan estas herramientas y que vean cómo se transforma no solo la clase, sino también que pongan atención a cómo eso afecta a las relaciones con el alumnado y con las familias, que al final es lo más satisfactorio. ¿Cómo puedo conseguir que mis alumnos muestren interés y participen en los proyectos de arte y escuela? En Planea nos hemos dado cuenta realmente que el arte por sí solo no garantiza interés. O sea, trabajar con el arte en el contexto de la escuela no es un caballo ganador siempre. Lo que realmente moviliza al alumnado es sentir que forma parte de algo y que su voz es tenida en cuenta. En Planea, uno de los grandes logros ha sido conectar el arte con los intereses, las preocupaciones y los contextos reales de niños y niñas y de jóvenes. Se trata de usar estas prácticas artísticas como lenguajes para hablar de aquello que realmente les atraviesa. Por eso es para nosotros tan importante que en la fase del diagnóstico estén incluidas todas las partes posibles de la comunidad educativa, especialmente el alumnado, para saber qué tipo de proyectos vamos a poner en marcha para que tengan una posibilidad real de éxito en el sentido de interés y de sentir que son suyos. El arte es una herramienta, además, que está legitimada para desacralizar el conocimiento, para desacralizar el saber, para permitirnos jugar con la imaginación, con el humor, para enfrentarse a esos conocimientos, pues muchas veces sin las mochilas que normalmente vienen acumulando a lo largo de toda su experiencia educativa. Un buen ejemplo de esto sería cómo el arte puede despertar el interés del alumnado, sería el proyecto de la Invisibility Vending Machine, que fue realizado en el Instituto Cartima, en Cártama, Málaga, con el artista multidisciplinar Ale Peña. Y a través de una residencia artística, el alumnado de cuarto de la ESO creó objetos artísticos y piezas sonoras que estaban inspiradas en las mujeres de las sin sombrero, en el colectivo de las sin sombrero, mujeres artistas de la generación del 27 que fueron silenciadas e invisibilizadas. Entonces el proyecto combinó artes escénicas, diseño, crítica social y tecnología y permitió a los estudiantes explorar pues, temas tan importantes para ellos y ellas como el género,
la memoria histórica, la representación desde una mirada crítica y creativa. Y lo más potente de todo es que finalmente construyeron esos objetos y construyeron esa máquina vending donde podían realmente conseguir esos objetos y con el dinero recaudado contribuir a la biblioteca del centro con una serie de obras de estas mujeres. Otro ejemplo que nos sirve para hablar de cómo poder abordar los intereses y las identidades del alumnado sería el programa Próximo, que parte de algo muy evidente. Fundamentalmente los jóvenes se relacionan, se informan y se expresan a través de Internet y de formatos digitales que están constantemente cambiando. Desde ahí, el programa propone trabajar con el alumnado 3 grandes temas. Uno sería la cultura de Internet, cuáles son los formatos que se utilizan, los lenguajes. Otro sería la educación mediática para aprender a desentrañar cómo funcionan estos medios. Y la tercera sería abordar directamente la problemática de la salud mental en relación precisamente a todas estas cuestiones. Entonces, a través de un proceso de co-creación, el estudiantado produce contenidos digitales con una mirada crítica donde puede poner en juego pues, sus saberes, sus intereses, sus consumos, el lenguaje que utilizan, y esto lo conectan con los objetivos educativos del centro. Además, hace desde un enfoque interdisciplinar y se relaciona pues, con asignaturas como tecnología, lengua, filosofía o ciudadanía. ¿De qué manera podemos utilizar los recursos digitales del Centro de Recursos de la web Planea? La verdad es que se pueden encontrar desde guías didácticas a recursos artísticos, pero lo más importante del Centro de Recursos es que se puede también participar activamente en nutrirlo. Pero también si eres artista o creadora o mediadora, el Centro de Recursos puede ser muy útil pues, para buscar inspiración, para buscar alianzas, incluso para adentrarte en estos nuevos lenguajes. Lo mejor es empezar entrando en la web y usar el buscador para filtrar por categorías, que bien pueden ser tipos de disciplinas, materiales, etapa educativa, temáticas, son muy diversas. Incluso puedes buscar por objetivos de desarrollo sostenible que aborde el recurso concreto y que te interese trabajar en tu aula. Además, hay materiales diversos para la formación docente, hay cápsulas de vídeo, hay artículos y muy pronto pues también tendrá estos podcasts. Pero no solamente es un repositorio de recursos, como decía antes, sino que también es un espacio para la acción, para la reflexión y para la participación. A través de los llamamientos temáticos que articulan la revista NIDA, cada una vez al año se hacen estos llamamientos y da como resultado la revista que tiene este nombre. Lo cierto es que usar estos recursos te permite partir de la experiencia colectiva de la red y adaptarla a tu realidad. Alto y claro. Muchas gracias, Sofía, por explicar tan bien en qué consiste el Centro de Recursos. Como mencionas, además de ser un repositorio de materiales, es también un espacio para la acción, la reflexión y la participación a través de llamamientos temáticos, como por ejemplo los que articula la revista NIDA una vez al año, que dan como resultado esta revista y colecciones específicas que permiten acceder a materiales concretos como prácticas ecosociales, tecnologías críticas, etc. Además, acceder y utilizar estos recursos posibilita partir de la experiencia colectiva de la red para adaptarla a tu realidad específica. A continuación, compartimos con vosotros varios de estos recursos que os harán profundizar en detalle en las prácticas artísticas en la escuela. Están todos disponibles en el Centro de Recursos de la página web de la Red Planea. Toda la colección de recursos Planea. Si quieres saber cómo trabajamos en la red, la mejor manera es que explores los recursos que hemos publicado a partir de los proyectos en Centros Planea. En esta colección del Centro de Recursos encontrarás propuestas desde el primer año, 2019, hasta hoy. Nos escuches cuando nos escuches.
Te aconsejamos que te detengas a mirar la descripción de la metodología de cada caso, las fotos que aparecen en la guía, que pienses en los contenidos que tratan y en cómo lo harías tú. Cuaderno de espacios. Del espacio físico como contenedor de actividades educativas al uso del espacio como material educativo. Los cuadernos Planea son publicaciones que documentan procesos y aprendizajes clave sobre la relación entre arte y educación. Están desarrollados por equipos multidisciplinares, ofrecen metodologías innovadoras, buenas prácticas, marcos legales y todo ello para integrar el arte en la enseñanza. Uno de ellos es el cuaderno de espacios, del espacio físico como contenedor de actividades educativas al uso del espacio como material educativo. Esta investigación ha estado motivada por la cantidad de centros educativos integrantes de Planea que han mostrado interés por abordar la transformación de los espacios a distintas escalas. Algunos ejemplos son repensar el uso y las limitaciones de los patios escolares, otros mejorar las aulas para trascender ciertas barreras pedagógicas o climáticas, o incluso rediseñar los espacios comunes como estrategias de mejora para la convivencia. El cuaderno Lo que puede una escuela. En este caso, es una investigación sobre las herramientas que facilitan llevar a cabo iniciativas artísticas dentro de la escuela. Estas prácticas son instrumentos entre profesorado y consejerías de educación en relación a metodologías, figuras administrativas, marcos legales y de autonomía. Y en nuestro último número, Lo que puede Planea, hemos decidido publicar todas esas experiencias y aprendizajes que hemos ido generando a través de nuestras prácticas a lo largo de estos 5 primeros años de la primera fase de Planea. Además, lo lanzamos en un momento de transición hacia una segunda fase que traducirá esos aprendizajes en nuevas formas de hacer para responder con más propiedad a los retos educativos y sociales contemporáneos. Otros recursos publicados dentro de la colección de Planea que te recomendamos encarecidamente consultar son Arte y Currículum. En esta colección editorial, cada volumen profundiza en una temática. Por ahora puedes consultar La tierra bajo mis pies, Caminar como herramienta de aprendizaje, de La Liminal. De esta colección también está disponible Un largo eco, aprendizajes y acciones desde la creación sonora, un libro realizado por María Andueza y Fran Cabeza de Vaca, y La escuela sin paredes, arte, escuela y tramas comunitarias de la Fundició. Aprendizajes para una enseñanza musical y escénica integrada. Durante el curso 19-20 se organizó un grupo de investigación en el CEIP Manuel Núñez de Arenas para elaborar una metodología común entre artistas, docentes y familias que desarrollaban los talleres y asignaturas de artes escénicas y música en el colegio. Este documento recoge la síntesis de los aprendizajes adquiridos con una perspectiva feminista y anticapacitista a la enseñanza artística, reforzando la importancia que tiene adoptar una perspectiva interseccional en la escuela. Para profundizar en cómo han trabajado los centros, te derivamos a nuestro otro podcast, Planeando. Los centros Planea nos cuentan. En este caso, está centrado en los 5 centros educativos de la Comunidad de Madrid que han formado parte de Planea durante los 5 cursos desde que se inició la red. La publicación Ornitorrinco y otras curiosas criaturas, artes escénicas y educación para la transformación social. Es un proyecto colectivo en el que convergen gran cantidad de agentes e instituciones. Da cuenta de otro proyecto de mediación y artes escénicas con el mismo nombre, llevado a cabo por Pedagogías Invisibles y la Red de Teatros. Te puede ser útil si trabajas en una institución en el ámbito de la mediación, la cultura, las escénicas o la investigación. Aunque si eres docente, este quizás no es un recurso que podrás aplicar en tu aula como tal, pero sí consideramos que es muy valioso para repensar el cruce entre el arte, la educación y la mediación. Para ahondar en lo más institucional, arte, educación y desarrollo, la educación artística en el ámbito socioeducativo vasco, en este estudio se plantea una aproximación general a la educación artística en el País Vasco. Concretamente, reúne diversas prácticas que se desarrollan en su ámbito socioeducativo con el fin de intentar ofrecer una mirada integral y completa del mismo. La investigación
propone diversas definiciones en torno al concepto de educación artística para mostrar la importancia y los beneficios que se le atribuyen para el desarrollo humano a nivel internacional desde entidades como UNESCO y Naciones Unidas. Tomando como base la Ley de la Educación Vasca, Heziberri 2020, se describe la presencia que tiene en el sistema educativo y los objetivos se plantean en el currículum escolar ligados a las materias artísticas. Si te gusta lo que hacemos en Planea, asómate también a la colección de Hamaca, plataforma audiovisual experimental, y a tresnaca.net/sonido, web que compila prácticas artísticas y propuestas didácticas impulsada por el Centro de Arte Contemporáneo de UARTE. Planea. Estás escuchando un podcast de Planea, Red de Arte y Escuela. En esencia. A todas las personas, en mayor o menor medida, debería importarnos con qué juegan, qué comen, cómo se sienten y, por supuesto, cómo aprenden los niños y las niñas. En este sentido, no es de extrañar que, igual que ocurre en muchos restaurantes con los menús infantiles como versiones empobrecidas y poco nutritivas de la oferta general gastronómica, en las escuelas se repitan también formatos pedagógicos predecibles, poco atractivos y ajenos a la realidad social del alumnado. Propuestas educativas de bajo valor nutricional en todos los sentidos, convirtiendo a veces el currículum en un batiburrillo de nuggets, patatas fritas y pasta con tomate. Frente a este modelo, que muchas veces fomenta una relación distante y utilitarista con el saber, nosotras queremos proponer una escuela como espacio de convivencia fértil, donde el aprendizaje pueda ser gozoso, riguroso y comprometido a la vez. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para tomar agencia como escuelas que favorezcan el cambio? Una de las que ya hemos repetido en episodios anteriores es la de integrar las prácticas artísticas de manera transversal en la escuela, extendiendo su impacto más allá de las asignaturas específicas de arte. Haciendo esto de manera natural, el pensamiento crítico y divergente estará presente en los contenidos curriculares que tengamos que desarrollar y conectará al alumnado con su presente. Para aterrizar estas intenciones, proponemos la herramienta de un plan artístico de centro. Estos planes nos sirven de hoja de ruta e incluyen un diagnóstico, unas líneas de actuación y qué persona o equipo son responsables de coordinarlos. También consideramos que crear procesos de formación docente permanentes que reflexionen en torno a las prácticas culturales contemporáneas en el contexto escolar y que fomenten la autonomía del profesorado para implementar sus propios proyectos artísticos en el aula son fundamentales. Las formaciones que propongamos también deberían incorporar sinergias entre docentes, creadores y otros agentes culturales para intercambiar saberes, metodologías y experiencias en los que los artistas, por su parte, puedan comprender las dinámicas del contexto de la escuela y adaptar sus procesos artísticos a estos. Por último, trabajar con el afuera para crear programas de participación y colaboración, fortaleciendo así los ecosistemas educativos, nos hacen abrir los muros del centro educativo y fomentar relaciones con familias y asociaciones vecinales, creando ecosistemas más favorables para el desarrollo integral de niñas y jóvenes. Esto también incluye el generar alianzas con instituciones culturales de nuestros territorios y así fortalecer objetivos comunes. Quizás, si escuchamos toda esta información así, de una vez, suena a demasiado trabajo. Así que volvamos a recuperar lo que nos convoca para ver el valor que tienen estas transformaciones. Porque lo que nosotras hagamos en nuestros centros educativos no solo será relevante para nuestra comunidad o para quienes trabajen en educación o cultura. Es importante para cualquiera que crea que vivir en democracia implica garantizar que todas las personas tengan derecho a expresarse, a imaginar y a contribuir en la sociedad, y porque rompe con la idea de infancia y juventud como una promesa abstracta, y nos la devuelve como una fuerza activa y transformadora del presente.
Planea, Red de Arte y Escuela. Gracias y hasta el próximo episodio. Nos escuchamos. Planea es una red de arte y escuela desarrollada por Pedagogías Invisibles en la Comunidad de Madrid, Permea en la Comunidad Valenciana y CEMOS 98 en Andalucía, e impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Más información en www.redplanea.org.